el aporte de la política. Descubre el verdadero sentido de la política, el poder y la democracia. Y hoy en nuestro aporte de la política, como siempre, ya tenemos en línea a Orlando Goncalves, quien es consultor político venezolano. Yo siempre digo que anda con su consultoría política por toda América Latina y más. Pero lo que me encanta de Orlando es que siempre pone al servicio sus videocolumnas, que son muy nutritivas en materia política, de participación política y de participación ciudadana en general. Esta no la quería dejar pasar por alto, que es la 183, que tituló Huir hacia adelante. De eso vamos a conversar, pero primero los invito a que lo sigan en su Twitter o X, @Orlando Goncalves, y en su Instagram o Goncalves Consultor. ¿Cómo estás, Orlando? Bienvenido. Muchas gracias, María Alejandra. Como siempre, un gusto poder estar contigo y con tu audiencia. Efectivamente, huir hacia adelante es un enfoque que hago sobre la situación de Panamá y la actitud que ha tomado el gobierno del presidente Nito Cortizo ante los conflictos sociales que hay. El conflicto, digamos, o la gota que derrama el vaso, es la aprobación en tiempo récord por parte de la Asamblea, en 3 días, de un contrato minero con una empresa canadiense, First Quantum Minerals, y que el presidente ejecutó, al día siguiente le puso el ejecútese. Ese contrato minero, que trae varias consecuencias en el tema ambiental, y la forma como fue hecho, hizo que explotara una situación de protestas que al día de hoy, dicho sea de paso, ya tenemos 21 días de protestas consecutivas, cierres de calles, cierre de carretera. Entonces, lo que sorprende es que el Ejecutivo de Panamá sencillamente se fue bajo la estrategia de, uno, huir hacia adelante. ¿Cómo? Bueno, seguimos, no pasa nada, que la gente proteste, y jugó y sigue jugando al desgaste de la protesta. Y de hecho, ahora una protesta que comenzó moviendo miles de personas, fundamentalmente encabezados por ciudadanos. Las protestas han bajado en número de personas en las calles, pero ha tomado el control de las protestas los grupos de los sindicatos, de la construcción, de los maestros, de los médicos, que ya tienen una agenda política. Entonces, la estrategia del gobierno ha sido, uno, huyo hacia adelante, es decir, me escondo, no digo nada, no salgo, no hablo. 2, juego al desgaste, es decir, a que la población se canse, a que la población tenga que regresar a su vida normal. ¿Cuál es el problema de esto? Es que la lectura y el error de cálculo que tiene el gobierno es pensar que las protestas son por el contrato minero, cuando la verdad es que el contrato minero fue apenas la gota que derramó el vaso. Hay situaciones que no han sido resueltas, hay problemas de pobreza y desigualdad que están sencillamente, se han venido acumulando por años. Hay situaciones de injusticia que no se han resuelto, hay poblaciones que al día de hoy, en pleno siglo XXI, no tienen agua, poblaciones que no tienen electricidad, y ese cúmulo de situaciones se fue acumulando y reitero, el contrato minero fue simplemente la gota que derramó el vaso. Pero aquí hay varias cosas dentro del análisis estratégico y político que pudiéramos darle. A veces hay gobiernos que no encuentran salida pronto a una situación que pudiera estarle generando un costo político, y la generación de crisis es parte de una estrategia, ¿no? Donde no se pueda enfocar la opinión pública en algo de manera particular, además de que lo que tú mencionas, pues el desgaste creo que es una estrategia típica de muchos gobernantes, el desgaste de la ciudadanía. Pero ¿es esto metodologías correctas de llevar adelante un gobierno? Mira, lamentablemente tú tienes razón en el hecho de que muchos gobiernos juegan a eso. Y la pregunta concreta, ¿es correcta? En mi opinión no lo es. Hay alternativas. 1. 2. No hay nada que le guste más a la gente que ver a un gobernante dando la cara y debatiendo abierta y democráticamente con la gente, cosa que no ha hecho el partido de gobierno
ni han hecho sus parlamentarios, ni han hecho sus ministros. Se esconden, no hablan, no dicen nada. Cuando tienes un país que, según cifras propias del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Panamá, el 47.4% de la gente está en niveles de pobreza, tú tienes un problema. Ahí tú tienes un problema que tienes que resolver y que tienes que afrontar. Entonces, la estrategia de esconderse, de jugar al desgaste, es profundamente maquiavélica y tiene consecuencias. Por ejemplo, políticamente, probablemente tú puedas tener resultados jugando al desgaste, porque bueno, pasó el problema y volvemos a la normalidad, pero es que resulta que según la Cámara de Comercio de Panamá se pierden al día entre 60 a 90 millones de dólares producto del paro y producto de las protestas. Eso tiene unas consecuencias, sobre todo cuando venimos de una pandemia y Panamá tuvo uno de los encierros más estrictos que te puedas imaginar. Entonces las empresas apenas sobrevivían y ahora les cae este paro encima. Entonces, ¿cuántos empleos se van a perder? ¿Cuántas empresas van a cerrar? Entonces, jugar hacia adelante es una estrategia política que le puede funcionar a un grupo político, pero le genera mucho daño al país. Sí, hay varias cosas allí que tienen que ver también con estar claros a la hora de gobernar para qué estás, ¿no? Es para servir a la gente y para escuchar a la gente y actuar en consecuencia al respecto de las necesidades, pero ya en sí llevar adelante un gobierno tiene un tiempo finito y eso es todo un reto para poder cumplir los planes. También tiene que estar retrasados en los planes, entonces no sé si la estrategia sea correcta, porque al final el ciudadano tiene un poder en la mano y es poder pasar factura a la hora de votar. Es correcto, es absolutamente correcto lo que acabas de decir. Entonces, jugar al desgaste y huir hacia adelante es una estrategia cortoplacista, no es una estrategia a mediano y a largo plazo, sobre todo que beneficia al país. Y eso es lo que muchos gobernantes no miran, no visualizan, y es lamentable. Pero en fin, es lo que hay. Bueno, pero lo podemos cambiar. Así que muchísimas gracias, Orlando, por alertar acerca de estos temas y estas estrategias que usualmente utilizan algunos gobernantes. Era Orlando Goncalves, consultor político venezolano. Sigan y escuchen sus videocolumnas. Pueden encontrar, él siempre lo está publicando a través de sus redes en X @OrlandoGoncal y su Instagram @OGoncalvesConsultor. Muchísimas gracias, Orlando. A ti, María Alejandra, siempre un gusto compartir contigo y tu audiencia. Despedimos desde la Gerencia General Juana Bellorín, Armando López y Luis Pérez desde la edición y grabación, Luis Rodríguez desde el control técnico en la coordinación de producción general del circuito Unión Radio, Jesús Salazar desde la jefatura de producción de Unión Radio 93.7 FM se despide Alexandra Gamboa. Jessica Molina lo hace desde la producción general del programa, desde la redacción de MundoUR.com en Anzoátegui, Saraí Portillo. La suscrita se despide desde el micrófono María Alejandra Malaver Bellorín, certificado de locución 36.581 y de productor nacional independiente 6.264. Sigan nuestras redes sociales, las de Gente y Ciudad, Twitter, Instagram, TikTok, @Gente y Ciudad ORG. Mis cuentas personales también son iguales en todas las redes, Twitter, Instagram, TikTok y LinkedIn, @Male_Malaver. Pueden escuchar nuestras entrevistas a todos los profesionales, les recuerdo, por todas las plataformas podcast o también en nuestra web genteyciudad.org. Nos despedimos, no sin antes recordarles que el objetivo es convertirnos en el ciudadano que el planeta necesita a partir de nuestra acción individual. La estrategia, dar siempre lo mejor de nosotros.